Buenas tardes, en este video vamos a continuar con la simulación de reactores químicos. En un video anterior se llevó a cabo la simulación de reactores químicos, pero únicamente del CCTR, en la cual se tomó a la reacción en la que reacciona el ácido acético con el etanol y produce acetato de etilo y agua. Ahora vamos a continuar con la misma reacción pero en un reactor PFR. Sí, recordando la cinética de la reacción es una reacción reversible de primer orden con respecto a cada uno de los componentes y de segundo orden global. Se identifican también los parámetros cinéticos. Para la primera reacción, la energía de activación es de 59.5 kJ/mol y un factor de frecuencia de 1.9 por 10 a la 8 metros cúbicos sobre kilomol segundo. Mientras que para la segunda reacción, la reacción de regreso, tiene una energía de activación de 59.5 kJ/mol y un factor de frecuencia de 5 por 10 a la 7 metros cúbicos sobre kilomol segundo. Vamos a continuar con la simulación. Abrimos o continuamos con ChemCAD. Sí, este era el reactor CCTR. Vamos a continuar con el reactor PFR. Colocamos el reactor cinético, colocamos la alimentación, colocamos los productos, unimos las entradas con el reactor, la salida del reactor con la corriente de productos, Escape, doble clic a la corriente de entrada, la temperatura de entrada son 50 grados Celsius, una atmósfera de presión y hay un flujo de 1 kmol por minuto de etanol y 1 kmol por minuto de ácido acético. Le damos flash para identificar las condiciones de entrada, vemos que se encuentra en fase líquida, damos OK, doble clic al reactor químico. Son dos reacciones químicas, es una reacción reversible, dos reacciones generales, la primera de descomposición del ácido acético y la segunda de formación del ácido acético. La presión del reactor es de 1 atmósfera, no hay caídas de presión, se va a considerar un reactor de tipo PFR, en la cual trabaje solamente con líquidos. En una primera instancia vamos a considerar los isotérmicos a 60 grados Celsius. Vamos a tomar en cuenta el mismo volumen que el reactor CSTR, que era un volumen de 0.14 metros cúbicos. ¿Ok? Le damos en más especificaciones. Esta sección corresponde al volumen del reactor. Como ya le especificamos el volumen de 0.14 metros cúbicos, ya no es necesario darle estas especificaciones. Proseguimos a colocarle las unidades de la parte cinética. Vamos a colocarle la presión parcial en atmósferas, un flujo molar en gramos mol, flujo másico en kilogramos, la energía de activación en kilojoules, el volumen en metros cúbicos y el tiempo en segundos. Con estas condiciones, ¿sí? Atmósferas, gramos mol, kilogramo, kilojoules, metro cúbico y segundo, le vamos a dar OK. Vamos a colocar el factor de frecuencia. Para la primera reacción química tiene un valor de 1.9 por 10 a la 8 metros cúbicos kilomol segundo. Este no lo estamos especificando porque especificamos moles. Haciendo la transformación queda de un valor de 1.9 por 10 a la 5 metros cúbicos mol segundo. Colocamos ese parámetro, colocamos ese valor, 1.9 exponente a la 5. Una energía de activación de 59.5 kJ/mol y colocamos la reacción química. Etanol reacciona con el ácido acético y me produce el acetato de etilo y me produce el agua. Recuerden colocar los coeficientes estequiométricos negativos para los reactantes y positivos para los productos. ¿Sí? Tiene coeficientes estequiométricos de la unidad y vemos que es de primer orden con respecto al etanol y al ácido. Entonces esos exponentes van aquí de primer orden con respecto al etanol y con respecto al ácido. Le damos OK. Viene el segundo set de parámetros. Para la segunda reacción el factor de frecuencia es de 5 por 10 a la 4.
la misma energía de activación 59.5, ¿sí? Ahora la reacción es el acetato reacciona con el agua para producir etanol y producir ácido acético. Lo mismo con los coeficientes estequiométricos, negativos para los reactantes, positivos para los productos que para estos tienen valores de la unidad. Y checamos que para la segunda reacción el orden es de primero con respecto al acetato y con respecto al agua. Primer orden con respecto al acetato y con respecto al agua. Damos OK, corremos la simulación Run this unit operation, ya corrió sin ningún problema. Le damos doble clic a la salida para identificar las composiciones. Vemos que hay una conversión del 66% a 60 grados Celsius. ¿Okay? Podemos analizar también en PFR lo que serían las gráficas de conversión o composiciones versus volumen de reactor en este menú Unit Operation Plot, PFR Profile. Seleccionamos el equipo 2, le damos OK. ¿Sí? Podemos generar en una primera instancia la gráfica de composiciones, coloco todas las opciones, los 4 componentes. Después de adicionar los 4 componentes le doy OK. ¿Ok? Veo y se observa que tienen composiciones aquí, por ejemplo esta, que sería la descomposición del ácido acético y del etanol. Empalmadas son flujos, ¿sí? Flujos molares idénticos, flujos molares iguales. Lo mismo pasa con la generación, parten con 0 y conforme avanza la reacción, incrementa el volumen del reactor, incrementa lo que sería la composición. Vemos que permanece constante aproximadamente a partir de un volumen de 0.015 metros cúbicos. ¿Okay? Vamos a graficar el perfil de temperaturas con la misma opción Unit Operation Plot, PFR Profile, o desactivamos la opción de Composition y activamos la de temperatura, y vemos que conforme incrementa el volumen del reactor de 0 a 0.2, permanece constante la temperatura en 60 grados Celsius. Esta línea indica precisamente que es constante. ¿Ok? Si ustedes recuerdan, tenemos inicialmente la temperatura de 50, pero cuando inicia la reacción es constante un reactor isotérmico a 60 grados. ¿Ok? Vamos ahora a simular un reactor, pero ya no isotérmico, sino adiabático. Le cambio la opción por adiabático, le doy OK, vienen los parámetros cinéticos de ambas reacciones y le doy correr la simulación. ¿Okay? Vemos los productos, hay una conversión del 66% a la salida, al final de la reacción. A la salida del reactor vemos que no incrementa con respecto al reactor isotérmico. ¿Okay? Lo que sí incrementa va a ser la temperatura, que ahora tenemos una temperatura de 126.89 grados Celsius y además hay un cambio de fase. ¿Ok? Entonces la reacción química se lleva a cabo en fase líquida, pero como es una reacción exotérmica, toda la energía es absorbida por cada uno de los componentes y hay un cambio de fase. ¿Ok? Vamos a simular lo que sería la gráfica de composiciones en las mismas opciones, es el equipo 2. Vamos a graficar, desactivamos la temperatura, graficamos las fracciones molares de los 4 componentes. ¿Ok? Vemos que permanece constante aproximadamente con un volumen de 0.015 metros cúbicos. ¿Ok? Este es el de los reactantes, este es el perfil de composiciones de los productos. Vamos a generar ahora el perfil de temperatura, pero del mismo reactor. Desactivo la composición, activo temperatura, genero el diagrama y genero el perfil de temperatura y veo que al inicio viene una temperatura de 50 grados Celsius, inicia la reacción, incrementa el volumen de la reacción, el volumen del reactor y este
alcanza una temperatura de 126.89 grados Celsius, aproximadamente a un volumen de 0.015 metros cúbicos. ¿Ok? Estas son las especificaciones tomando en cuenta el mismo volumen del reactor. ¿Ok? ¿Qué pasa si ahora yo me voy a las especificaciones y veo que las especificaciones del reactor PFR son diferentes? ¿Por qué? Porque tenemos 10 tubos de 1 pulgada de diámetro interno y 3 metros de longitud. Entonces, esas especificaciones vamos a colocarles. ¿Ok? Quito el volumen del reactor. Me voy a la opción de más especificaciones. A más especificaciones voy a colocarle la longitud de los tubos, que sería de 3 metros. Veo que en este caso las unidades se encuentran en pies. Entonces le doy OK, OK, OK. Voy a hacer el cambio de unidades. Engineering Units. Diámetro en metros. Longitud en metros. Espesor en metros. Le doy OK. Ahora sí, doble clic al reactor. Más especificaciones. La longitud de la tubería es de 3 metros. El diámetro de los tubos de 1 pulgada, 0.0254 metros, y tengo 10 tubos. Con estas especificaciones, este reajuste para el volumen del reactor, le doy OK. Le doy OK para la segunda reacción y corro la reacción. Run this unit operation. Ok, ya terminó. Vamos a ver, la conversión es del 66%, misma conversión, misma temperatura de salida. Recuerden que es un reactor adiabático, por lo tanto vamos a ver lo que serían los perfiles de temperatura y de composición. Graficamos el primero, Unit Operation Plot PFR Profile, y vamos a graficar la composición, mole fraction de los 4 componentes. ¿Sí? Vemos, esta sería el perfil de composiciones de los productos y esta de los reactantes. Observamos que permanece constante a partir de un volumen del reactor de 0.003 metros cúbicos. Vamos a generar ahora la de temperatura. Unit Operation Plot PFR Profile. Desactivo la de composición, activo temperatura. ¿Sí? Y observo que a 50 grados Celsius es a un volumen de 0 metros cúbicos. Esta es la temperatura de entrada. Conforme incrementa el volumen del reactor, incrementa la temperatura hasta estabilizarse a una temperatura de 126.89 grados Celsius y un volumen de 0.03 metros cúbicos. ¿Ok? Entonces, podemos trabajar analizando los volúmenes de la reacción de un PFR y en un CCTR. El CCTR era con un volumen de 140 metros cúbicos. ¿Ok? Si lo pasamos a un reactor PFR, ¿sí? Vemos que podemos trabajar con la misma conversión, pero en un volumen mucho más pequeño. Podemos operar inclusive hasta un volumen de 0.003 metros cúbicos y tenemos la misma conversión. Gracias.